Hola, vamos a continuar con la tercera parte de la materia de Historia de la Educación. Vamos a analizar el tema de las mujeres en el ámbito de la educación. Principalmente, pues vamos a darnos cuenta de la importancia de algunos aspectos que pues tenían algunas restricciones. En este caso, pues a lo mejor no se les dejaba estudiar. La educación en las mujeres pues tiene un impacto significativo en las sociedades y en la economía. Principalmente, pues sabemos que las propias mujeres y sus familias. Sin embargo, muchas niñas y mujeres no pueden ejercer su derecho a la educación debido a la desigualdad de género y a las prácticas discriminatorias. Algunas de las razones que explican este alto porcentaje de niñas y mujeres sin escolarizar y analfabetas en todo el mundo son la pobreza, el matrimonio precoz y la violencia de género. En el siglo XIX mexicanos, la materia que se enseñaba a ambos sexos eran doctrinas cristianas, lectura, escritura, ortografía, caligrafía, aritmética, gramática, castellana, urbanidad y dibujo. A la instrucción de las niñas se agregaba costura, tejido, bordados y música. Al inicio del siglo XX, el Estado consideró la educación de las mujeres como un aporte al desarrollo nacional y las preparó principalmente para el trabajo doméstico y asalariado, el cuidado de la familia y la maternidad. Los programas de estudio eran distintos para cada sexo, pues en los establecimientos femeninos se reforzaban las labores domésticas. La educación también es transmisora de códigos de género, en tanto instancias socializadoras que reproducen y producen jerarquías, roles, estereotipos que sostienen la construcción y relación de género, desigualdad entre varones y mujeres. Sabemos que principalmente, pues los aspectos de la mujer en la educación, pues fueron o han estado cambiando y que precisamente pues se han considerado muchos aspectos benéficos. La información, pues principalmente en la parte de la igualdad de derechos para garantizar una sociedad igualatoria. En este caso, pues son cuestiones de género donde se respetan los derechos de la mujer y obviamente pues la parte equitativa. Hay que trabajar en conceptos desde lo que es la infancia y trabajar en la mejora para poder lograr y asegurar el acceso a la educación tanto a los niños como niñas y que estos sean pues derechos fundamentales como el ser humano pues tiene en general. La educación es una condición básica y necesaria para el desarrollo. La constitución de sociedades basadas en la justicia y la igualdad, en la que las personas vean respetadas su dignidad y su desarrollo integral como seres humanos, depende en gran medida del fomento que éstas hagan en una educación basada en el respeto del otro como ser humano y como sujeto de derecho. La educación es un derecho humano y constituye un instrumento indispensable para alcanzar los objetivos de la igualdad, el desarrollo y la paz. La educación no discriminatoria beneficia tanto a los niños, niñas, como en la parte de la relación de igualdad entre mujeres y hombres. La igualdad de acceso a la educación y la obtención de educación son necesarias para que más mujeres se conviertan en agentes de cambio. La alfabetización de la mujer es importante para mejorar la salud, la nutrición y la educación de la familia, así como para habilitar a la mujer para participar en la adopción de decisiones en la sociedad. Sabemos que hay muchos de los elementos que pues manejan la parte de la iniciativa, que nace como una idea de protección en los valores universales y que principalmente pues la educación aporta los recursos necesarios para impulsar el factor. Sabemos que pues hay 10 millones
más de niñas que de niños que no van a la escuela primaria. Este porcentaje, pues, lo sacamos precisamente de la investigación de la ONU. El 90% de las mujeres del mundo vive en el atraso, la pobreza y el dolor. Las venden como esclavas, las mutilan, las torturan, las explotan y las prostituyen. Las obligan a servir esposos que no quieren y tener hijos que no desean. Falta tanto por hacer. Para hacernos una idea de cómo está la situación, podríamos decir que cerca de 960 millones de personas no saben leer. Dos terceras partes de estas personas son mujeres. En las últimas 2 décadas, la proporción de mujeres con trabajo asalariado en el sector no agrario aumentó del 34 al 40%, a pesar de que en África se manejaba mucho y en la parte occidental, pues la situación laboral de las mujeres no ha avanzado desde 1990. De todo el comercio internacional de seres humanos, cerca del 70% es de niñas y mujeres. La pobreza y el hambre causada por los desplazamientos afectan especialmente a las mujeres, como en Sudán. Desde el 80% de personas desplazadas son mujeres y niñas. Las mujeres tienen 5 veces más posibilidades de sufrir enfermedades de transmisión sexual que los hombres. Estas enfermedades ocupan el segundo lugar en la mortalidad de las mujeres entre 15 y 44 años. Según la Organización Mundial de la Salud, 150 millones de niñas menores de 18 años sufren y obviamente pues tienen situaciones con relaciones sexuales forzosas y otras formas de violencia física y sexual. Estadios de la FAO indican que la mujer es el pilar de la pequeña agricultura y de la subsistencia cotidiana familiar. Las mujeres producen entre el 60 y el 80% de los alimentos de los países en vías de desarrollo y más del 50% de los de todo el mundo. Para hacer frente a esta problemática de vital importancia, la ONU ha incluido dentro de sus objetivos de desarrollo de milenio promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer, eliminar la desigualdad entre los sexos de la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005 y en todos los niveles de la enseñanza para el 2015, para evaluar el alcance de esta meta. La ONU propone 3 indicadores básicos: relación entre niñas y niños en la enseñanza primaria, secundaria y superior, proporción de mujer en el empleo asalariado del sector no agrícola, y proporción de escaños ocupados, mujeres en los parlamentos nacionales. Por estas y más razones, hay que considerar que se tiene que promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer, que a lo largo de la historia ha sido y es víctima de violencia física, sexual y psicológica. Son también las niñas y mujeres, las mujeres que son más víctimas del comercio de personas, así como de graves decisiones como el aborto de niñas y el infanticidio o abandono de las ya nacidas. También se dan graves discriminaciones de las mujeres en sistema sanitario y alimentación, y no menos descartable es la vulnerabilidad que sufren de derechos y se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad ante la pobreza y la falta de un mínimo respeto a su propia libertad, a tomar sus propias decisiones, a ser titular de los mismos bienes que los hombres, etcétera. La mujer en muchos casos se ve con un acceso a la educación limitado. Los datos que muestran y que se van desarrollando, obviamente, pues evidencian que impide que pueden tener el acceso a la manera normal de trabajo. El camino para acabar con todas estas desigualdades
para obviamente tener una evidencia, pues es aquello que nos impide el acceso a la educación, el trabajo y la política. En este sentido, pues manejamos o se quiere manejar pues la parte de la contribución para acabar con las raíces de discriminación que sufren las mujeres y apoyan proyectos que reconocen la dignidad e impulsan el desarrollo integral de las personas y de los pueblos. Dentro de lo que se tiene que analizar, pues vamos a considerar que el papel de la mujer en la parte de la educación es muy importante, pero es más aún en la parte de la educación superior. ¿Por qué? Porque de cada 10 mujeres, 6 son las únicas que pueden ingresar y obviamente pues de esas 6, pues 4 se titulan, egresan o ejercen su profesión. Es necesario considerar el contexto histórico social de cada una de las mujeres, porque tiene que ver con la parte de la cultura, la manera de pensar, las estrategias, la parte social, el desarrollo, cantidad de hermanos, y que obviamente pues vamos a verificar que principalmente el sistema económico es aquel que puede ayudar o puede delimitar este avance en las mujeres. La educación en la mujer pues se encuentra literalmente en un punto de quiebre porque vamos a considerar o vamos a relacionar que esta denominación depende mucho de la explotación y de las características de un sistema. También sabemos y es necesario analizar que pues las mujeres tienden a desarrollar muchos de los elementos que la situación maneja como una desventaja porque pierden en esa parte el respeto del hombre, se hallan inmersas en un contexto general y pues la desigualdad social es muy notoria. En el sistema actual podemos verificar que predominan patrones como esa parte de pretensión de la mujer y que todavía están vigentes en algunos conceptos mal organizados, porque sabemos y nos identificamos mucho con la diferencia en el trabajo, en la situación laboral respecto al hombre, y que a través de muchos elementos y mecanismos vamos a poder considerar que la parte fundamental de esta manera de pensar es la familia y posteriormente darnos cuenta que la sociedad pues es aquella parte muy fundamental e importante que va a permitir o no desarrollarse ampliamente. En este tipo de mecanismos vamos a poder considerar que la parte formal o informal de la educación pues tiene mucha importancia y mucho auge porque los medios de comunicación desarrollan habilidades y también manejan mucho esa parte de inferioridad y respeto al hombre, pero perdemos de vista que deberíamos de tener la misma educación, el mismo respeto y la misma oportunidad hombres y mujeres. Es una parte fundamental que tenemos que nosotros mencionar y que esto viene desde casa en la parte del marido y de los hijos. Si nosotros en el ámbito educativo no hacemos partícipes de la vida económica y social a todas las mujeres, pues entonces hay una parte de discriminación o incluso podemos decir que hay marginación en la mujer. Hay actividades económicas que no solo pues se manejan en esta parte con los dos sexos, sino que también podemos verificar que hay situaciones que limitan el que solo varones pueden ejercer ciertos puestos. El comportamiento y actitudes femeninas en muchos de los aspectos llega a ser peligroso porque hay mucha competencia entre los hombres, porque incluso pues piensan que no somos capaces de lograr todo lo que ellos logran. En la parte económica, pues sabemos que hay un porcentaje elevado, en este caso el 74%, que somos productivas y que hay cifras que han ido evolucionando a través del tiempo e ir mejorando en estos aspectos. La sociedad mexicana principalmente considera que la mujer pues deja de tener aspiraciones a la hora que se casa porque se tiene que dedicar a la casa porque a lo mejor y le toca educar a los hijos y que en este aspecto, tanto de la parte del hogar y de la maternidad, pues se interviene en muchos aspectos del machismo. El hombre, lo que yo gano es suficiente, le prohíbe a la mujer salir a trabajar y obviamente pues mantener la casa de lo que pues tiene que hacer.
Hay muchos elementos que tenemos que considerar y que obviamente pues hay claves de las cuales consideramos que muchas niñas y mujeres no pueden ejercer su derecho a la educación debido a la desigualdad de género y a las prácticas discriminatorias. La pobreza, el matrimonio precoz y la violencia de género no son solo algunas de las razones que explican los altos porcentajes de niñas y mujeres sin escolarizar y analfabetas en todo el mundo. Eh, Sabemos también que, bueno, en este caso, pues lo que hablamos, que según nuestras herramientas podemos identificar que en todo el mundo se manejan, pues, este tipo de situaciones de la situación del marco legal en el derecho de la educación de las niñas y las madres casadas, embarazadas y jóvenes. Hay muchos de los países donde se ubican las regiones donde hay restricción que incluye la prohibición en que asistan a la escuela y de que hagan exámenes, limitan a la asistencia y a clases para adultos o nocturnas, las separan de los compañeros aislándolas por temor a que influyan en otros estudiantes. Los datos muestran que las niñas en edad de asistir a la escuela secundaria tienen muchas más probabilidades de estar sin escolarizar cuando se restringe el derecho legal a la educación de las niñas embarazadas y de las madres jóvenes, especialmente en el nivel secundario, en este caso, pues el nivel superior, y esto también sigue la tendencia general, ya que en el nivel de secundaria es donde pues precisamente se detecta mayor discriminación, más cuando estás embarazada o eres adolescente. Hay países que consideran una parte de legislación donde se protege explícitamente el derecho de las niñas a la educación y donde se debería de manejar en toda América Latina. Sabemos que mientras en algunos de los países se trabaja con los derechos, pues en otros también se sigue teniendo a través del tiempo, pues la misma mentalidad y no hay como ese cambio o no hay una evolución. Sabemos que pues el que se casen chicas o en este caso pues las menores de edad de 16, 18 años, pues no pueden tomar ciertas decisiones y más si no tienen un nivel de estudio apropiado, porque sabemos que hay que considerar muchos de los aspectos en el ámbito de educación que pues precisamente tienen que ver porque el papel de la mujer en la educación pues es muy importante precisamente porque somos esa parte donde se maneja el rol de muchos elementos del ámbito familiar. Es necesario que existan buenas políticas públicas que permitan la inserción y crecimiento de la mujer en el entorno educativo, familiar y laboral, que las impulsen a un mayor acceso a la educación y a su posterior ejercicio profesional. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas reconoce la educación como un derecho en las sociedades modernas. Esta es considerada un derecho humano elemental. Por ello suele ser ofrecida gratuitamente a los estudiantes por el Estado como escuelas públicas. Sin embargo, existen escuelas privadas que cubren el exceso de demanda de educación o las carencias que ésta tenga en el sector público. La educación es, por tanto, el proceso mediante el cual se afecta a una persona estimulándola para que desarrolle sus capacidades cognitivas y físicas, para que pueda integrarse plenamente en la sociedad, que puede ser formal o informal y busca generar aprendizaje. En estos elementos podemos identificar que cuando se maneja mucho la parte del Día Internacional de la Mujer, es importante saber que muchas han dejado huella, hicieron sus sueños realidad y dejaron grandes avances educativos. Entre ellas tenemos la Concepción Arenal, periodista, escritora y licenciada de Derecho, quien se disfrazó de hombre para poder asistir a la universidad y tras una larga lucha fue autorizada a asistir a clases. Las hermanas Rosa y Carolina Agassi
pedagogas italianas, trabajaron en la educación infantil fomentando la independencia educativa usando el juego como motor del aprendizaje y lucharon por reducir a su mínima expresión la dureza en los reglamentos internos en la educación. Por su parte, María Montessori, la primera mujer italiana en graduarse en medicina, también estudió educación para ayudar a los niños con problemas de aprendizaje. Fue nominada al Premio Nobel 3 veces. Conocida por el método Montessori, luchó por sacar el potencial de los niños con discapacidad para que tuvieran una vida mejor. Y Helen Adams Keller, quien a los 2 años perdió la vista por una enfermedad, fue la primera persona con discapacidad auditiva y visual en obtener un título universitario. Promovió el sufragio femenino e ingresó a Harvard, donde se licenció. También dejó su huella muchas de las mujeres que podemos mencionar a través del tiempo. A pesar de los grandes aportes en la educación, las cifras no son muy halagadoras. Según el informe, vamos a verificar que pues hay como muchos elementos donde nosotros podemos verificar que según la UNESCO, la pobreza y el trabajo infantil están asociados directamente con la deserción escolar. Sabemos que es necesario por ello que existan buenas políticas y también podemos considerar que pues precisamente en México las mujeres son una parte fundamental del sistema educativo. En esta práctica, pues México es el gremio magisterial que está compuesto principalmente por mujeres. Dicha presentabilidad se relaciona con el nivel educativo y los grados a desempeñar. La presencia de las mujeres es mayor en los niveles iniciales y se reduce en la educación superior. En el nivel preescolar, el porcentaje que presentan es del 93.2, de primaria el 67.3 y en secundaria el 52.7. En contraste, en el nivel medio superior, con excepción del el sector privado, la participación de las mujeres es menor que la de los hombres. En el sector federal, 41.24 mujeres, en el estatal 46.48 y en el autónomo 45.07. Con relación a los cargos de dirección en el ciclo escolar que va transcurriendo, se reporta el 45.1% de quienes tienen dicha y función en educación primaria eran mujeres. A pesar de construir más de la mitad del personal en este nivel educativo, en cuanto a los cargos de supervisión a nivel nacional, las mujeres supervisoras representan el 51.6%. No obstante, al hacer el análisis por grado educativo, se observan amplias diferencias. En preescolar, las mujeres supervisoras representan el 94.4, pero en primaria disminuyen al 37.7 y en secundaria al 27.6. Las asimetrías existentes entre hombres y mujeres respecto a la movilidad laboral son evidentes y han sido abordadas desde distintos enfoques de la investigación. Sin duda, los aportes de estas investigaciones permiten identificar situaciones históricas, sociales, ideológicas, económicas y sindicalistas que han contribuido al constructo de la docencia como una carrera mayoritariamente femenina, la cual privilegia al género masculino en la ocupación de puestos de alta gerencia educativa. Ante las recientes reformas educativas sobre los procesos de ingreso y acceso en la profesión docente, resulta pertinente abordar estas modificaciones en el campo laboral educativo con metodologías como las de la representación de la escuela, en este caso, la nueva escuela mexicana. En hechos de que el tema de género haya sido una de las principales análisis y ejes de la
primera edición, en este caso de la investigación, es oportuna ya que se realizan proyectos de investigación que incluyen a todas las mujeres y que obviamente pues se trata de manejar la parte importante de la maternidad, del estado civil, el lugar donde ocupan un núcleo familiar y de algunos elementos como la parte de la religión que conlleva un análisis más allá de lo evidente y que permite emitir recomendaciones para cortar las brechas de género. Sabemos entonces que uno de los aspectos primordiales pues son los libros pedagógicos. El libro de texto es una base para el nivel de estudio principalmente básico. La rama de estudio corresponde al recurso didáctico de tipo impreso que sirve como material de apoyo a las estrategias metodológicas del docente. Sabemos también que este proceso de enseñanza-aprendizaje pues tiene mucho que ver con la construcción de conocimientos y que tenemos que abarcar en un libro pedagógico pues los estilos de aprendizaje visual, auditivo, kinestésico, para que podamos verificar que la naturaleza se maneje de acuerdo a la lengua, la enseñanza y que obviamente tenemos que enfocarnos en la parte socioemocional y económica. Sabemos que los libros de texto, pues es la base de todos los aspectos para dar las propuestas y actividades. Los libros pedagógicos, pues principalmente son los que se van a encargar o los que vamos a verificar nosotros como un gran apoyo. Ajá, entonces sí son como algunos elementos de los cuales tenemos que ir considerando que se basa principalmente en el proceso que tiene la estructura de un sistema educativo donde proporciona conocimientos, técnicas, información y que obviamente esto va a llevar a una parte integral, una parte ideológica y un criterio tanto político como social. La función exclusiva de un libro de texto, pues precisamente nos va a ayudar para orientar esa parte de la docencia, a manejar la historia, a verificar las disciplinas y la importancia del currículum oculto que en este caso pues trata de sintetizar la información. Hay que señalar que los libros de texto pues son materiales primordiales para poder llevar a cabo pues todo el desarrollo de lo que viene siendo la estructura del conocimiento. Sabemos que cada libro pues tiene características específicas, maneja algunas actividades, es la base fundamental para poder verificar cuáles son pues las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se van a identificar. La importancia del libro de texto. En este caso, pues sabemos que el libro de texto, pues es la parte de la implementación, es la parte de la estructura, es la parte de los elementos que deben de llevar y que obviamente pues nos va a manejar algún aspecto de la historia que, que trate esa parte precisamente de hacer un conocimiento pues más estructurado, más entendible y obviamente pues que tenga que ver con elementos de nuestros tiempos, la parte tecnológica, la parte visual, que sea una situación clara y precisamente pues nos vamos a ir analizando y desarrollando pues varios de los aspectos que deberíamos de considerar para poder identificar pues cuáles son los aspectos que debería de tener un libro de texto. Ajá. Importancia del libro de texto. Entonces, consideramos que los libros de texto pues son herramientas pedagógicas, didácticas que ayudan tanto al docente como al estudiante a desarrollar los procesos de aprendizaje y enseñanza y que es un recurso educativo básico en nuestra actualidad.
Los libros de texto proporcionan información sobre lo que se debe enseñar, cómo se debe enseñar y lo que se debe permitir a los maestros utilizar en conocimiento, disciplina, metodología y que se van a ir implementando en las clases. Es un instrumento de apoyo en el proceso de esta situación de enseñanza-aprendizaje y los libros facilitan el dominio y el recurso principalmente de la ciencia y de la humanidad para la enseñanza de las matemáticas, la lectura, la escritura, la parte de la historia, geografía, civismo, filosofía, tecnología, innovación, lenguas y la educación física. Sabemos que los libros de texto tienen una función implícita de transmitir los valores sociales y culturales. Los libros de texto digital ofrecen algunas ventajas como flexibilidad, adaptabilidad, interactividad, posibilidad de personalización, autoevaluación y ayuda a la comprensión de conceptos y actuación. El libro de texto, por esencia y naturaleza, maneja una apropiada herramienta pedagógica, didáctica y curricular, puesto que nos ayuda a ampliar tanto a los docentes como a los alumnos el desarrollo de los procesos de aprendizaje dentro y fuera de un centro educativo. Entonces, considerando este tipo de aspectos, pues un libro es muy importante porque es un medio didáctico que revela características generales y que obviamente va a llevar una situación de manera particular y que va a llevar a un desempeño y función del ámbito escolar. Todos estos elementos pues tienen un contenido, un soporte, material y obviamente pues vamos a verificar que pues los libros de texto surgen y a través del tiempo pues han desarrollado muchas características importantes y muchos elementos que debemos de nosotros considerar. Sin embargo, contar con un buen cuaderno, en este caso, un libro como es el del apoyo y obviamente pues así el profesor puede guiar mucho mejor la clase y también puede revisar los diferentes ejemplos, tanto ilustrados que aparecen en el libro como hacer recomendaciones tecnológicas. Gracias a la educación que se lleva en las aulas, independientemente de los libros y de las imágenes, pues son los contenidos necesarios para ajustar en este caso, pues los materiales que en algún momento no se puedan tener a la mano. El libro de texto pues también desarrolla esa parte de la comprensión lectora, que también es un aspecto muy importante, mejora el aprendizaje del alumno gracias a diferentes aspectos que nunca se van a poder comparar con un ritmo adecuado de una clase, porque obviamente pues tenemos que ejemplificar y tenemos que tomar de base, pero también tenemos que basarnos en otras herramientas. En cualquiera de los libros de texto se ofrece una información fiable y veraz y que es aprobada por un método educativo de un país. Se encuentra en este caso pues la parte adecuada y un formato como herramienta de educación. Se trata de una forma más sencilla de poder seguir una asignatura y poder desarrollar otras capacidades mientras ésta se lleva a cabo en el estudio del aula. Es evidente que han pasado los años y sin embargo el carácter y la importancia del libro de texto siguen manejando mucha importancia y a través del tiempo pues las formas de considerar el conocimiento van transformándose. Verificando que una de las partes más importantes de la educación, y para mencionarlo, es el virreinato. Tras la llegada de Cristóbal Colón a México, las cosas empezaron a cambiar en el país, pues comenzó la parte de la corona española a decidir la parte de evangelizar y educar a los niños, en este caso, pues al Nuevo Mundo. Para esto se dedicaban, pues obviamente, a invertir en una cierta cantidad de dinero y a ciertas personas, a fin de que pues se tratara de manejar precisamente pues
un conocimiento basado en sus propias leyes, en sus propias estructuras y que obviamente pues mediante esta educación se iba a poder manejar y evangelizar de una forma diferente pues a los niños. Sabemos que la iglesia pues siempre fue la encargada de la educación y que principalmente a los nativos mexicanos durante esta época se les daba una educación basada en la religión y obviamente pues teníamos como varios conceptos religiosos o grupos de los mismos organizadores que eran precisamente frailes, franciscanos, dominicos, agustinos, que de acuerdo a sus características, pues era precisamente la parte de la inclusión religiosa, con los que se encargaban de enseñar y adoctrinar la religión católica a los jóvenes. Obviamente esto fue cambiando poco a poco. Sabemos que los grupos religiosos pues tenían sus propias leyes, sus propios elementos y sabemos que en esta época pues era una lucha constante del poder y que la principal encargada de esta situación pues era la iglesia. Ha ido evolucionando y a través del tiempo, pues verificamos que la educación del siglo XIX, pues ha tenido trascendencia y que obviamente, pues se ha manejado mucho el elemento independiente que en las principales ocupaciones durante el primer imperio mexicano fue la educación de los programas que se fueron desarrollando. Se manejan también elementos de enseñanza básica en México y que obviamente pues se pretende idealizar que en este siglo haya muchos cambios, los cambios que tienen como precisamente en el Instituto de las Ciencias, de las Artes, les surge la parte de las bibliotecas nacionales, en este caso, pues la importancia educativa que era necesaria en un país y que obviamente es un periodo colonial de auge. Fue en el siglo XIX y siglo XX que obviamente pues se han detectado mayores cambios en la parte de educación, que surge en esta parte la situación liberal, que dejamos a un lado la conservadora, pero que también hay importante cambio en el país de la educación en general. El siglo XX pues es precisamente la base de la educación actual, donde se fundamenta la parte de las universidades, donde se maneja esa parte de las mujeres que ya tienen como mucha participación e intervención y que todos los procesos pues son constantes y que tienen que ver con las nuevas tecnologías. Durante este siglo también se funda el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, la Escuela Normal Superior de México o la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Algo realmente importante que se trata en la Secretaría de Educación Pública es precisamente la creación de nuevas estructuras educativas que el organismo va a ir cambiando y va a ir sustituyendo principalmente en las bellas artes. Sabemos entonces que cada uno de estos elementos pues tiene que ver con los nuevos aspectos, que la educación tiene que ver también con situaciones de tiempo atrás y que uno de estos elementos era la educación después de la revolución. Sabemos que hay aprendizajes que han sido transformados en instituciones y que obviamente pues a través del tiempo la distribución de la población, la parte de la ubicación espacial, lo que es la parte de énfasis en principales elementos y que obviamente pues México ha ido evolucionando, ha ido cambiando la educación en la parte ideológica, en la parte de la implementación, en los aspectos nuevos que vamos a ir considerando. Una de las preguntas es, ¿qué hacemos? En este caso, pues nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues manejar la parte de la estabilidad, se introduce un nuevo bloque, en este caso pues del libro de texto, y que obviamente pues la parte moderna a través del tiempo va a ir identificando ciertos cambios.
Nosotros sabemos que a través de lo que fue la revolución, pues hubo grandes luchas, hubo grandes metas y obviamente pues grandes personajes de la revolución como Francisco Villa, Álvaro Obregón y que obviamente cada uno de estos tiene su parte importante en la parte revolucionaria y también pues tienen una gran etapa histórica en México que a pesar de las crisis políticas de estas décadas, pues se consolidan como instituciones y hacen valer las leyes y normas establecidas de la Constitución política. Esto puede parecer fácil, pero en realidad en el siglo XX sabemos que se considera como una parte importante porque hubo muchos cambios y obviamente pues en esta situación surgen elementos nuevos en nuestro país. En esta etapa, pues hubo muchos cambios importantes en la organización política, económica, que nuestro país se transformó y fue un cambio visible en la sociedad y que a través de muchos aspectos, principalmente procesos como la consolidación del sistema de la educación pública, la industrialización, la urbanización, el crecimiento demográfico, fueron como elementos claves para poder destacar en la parte educativa. Como recordaremos, en la época de la Reforma Liberal, una preocupación constante de la educación fue precisamente esa parte del artículo tercero constitucional que habla precisamente de que los mexicanos tienen que tener una educación laica, gratuita y obligatoria. Sin embargo, como resultado de la Revolución Mexicana, el derecho a la educación quedó establecido en la Carta Magna de 1917 y que han ido cambiando algunos mecanismos y convirtiendo en un derecho y que obviamente todos los mexicanos pues han alcanzado. Necesitamos recordar que a través de la construcción de las nuevas escuelas, pues se van modificando la formación del profesor, las instituciones deben crear y ampliar planes educativos y obviamente pues la cultura de los mexicanos también es transformada. La Secretaría de Educación Pública se encarga de la educación en México. El 3 de octubre de 1921 se creó la SEP, que es la Secretaría dedicada a fomentar la educación pública, con la finalidad de darle al gobierno federal la máxima autoridad para educar, desde la parte de la infancia, la juventud e incluso la parte formativa del adulto para progresar en el país, principalmente al nivel superior. Sabemos que hay una unidad nacional y que se busca desde la época independiente y de la reforma, pues el convertir nuestro país como un desarrollo de nueva etapa en México. Uno de los autores que pudo hacer partícipe en este cambio fue José Vasconcelos. El 27 de febrero de 1882, pues nace en Oaxaca político, abogado, escritor, educador y filósofo José Vasconcelos. Fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de México y obviamente pues él ha ido evolucionando, fue miembro del Colegio Nacional y que asimismo reconoce que el fundador del Ministerio de la Educación en México, en el cual desarrolló extraordinariamente una labor como maestro de la juventud de América. Sabemos que no nada más este autor manejó principalmente la licenciatura en Derecho, sino que desarrolló movimientos revolucionarios con Francisco y Madero y que se llevó a la dictadura de Porfirio Díaz. Presidió el Ateneo de México y participó en el movimiento revolucionario de 1910. Sabemos que el aspecto del movimiento maderista y de Venustiano Carranza en su lucha contra Victoriano Huerta manejó muchos cambios y obviamente pues la Secretaría también trabajó con instrucción pública y acerca de las bellas artes. Debido a que José Vasconcelos tenía muchos propósitos de salvar a los niños y educar a los jóvenes, pues trataba siempre de implementar muchos de los aspectos
de crear una Secretaría de Educación Pública y que obviamente pues también fue jefe ejecutivo de esta misma organización. A través del tiempo pues organizó 3 departamentos, que era el escolar, de bellas artes, de bibliotecas y archivos. Sabemos que en la actualidad pues muchos de estos aspectos todavía destacan y principalmente pues se edita la serie de clásicos de la literatura universal, la revista El Maestro y el Seminario de la Antorcha, que fueron pues aspectos muy importantes que él desarrolló. Vasconcelos estableció las escuelas rurales en el campo con el fin de unificar al país para que también pudieran tener pues esta parte de accesibilidad y esa facilidad de que a pesar de que se encontraran los niños fuera de un entorno de escuela, pues también tuvieran pues grandes aprendizajes, principalmente pues la parte rural y la parte de misiones culturales instituidas que tenían que ver con lo que se instruía para las necesidades que se detectaban. Después, pues se manejó precisamente aspectos sociales, mejorando con técnicas de producción y quienes dieran vida a las cruzadas contra la ignorancia. Sabemos que obviamente pues estas fueron misiones culturales y que después de la firma del Tratado de Bucareli pues condenó el asesinato del senador Fidel Jurado y renunció a su puesto de la SEP. Fue candidato al gobierno de Oaxaca y obviamente optó por el exilio. Sabemos que a través de todos estos elementos, pues surge una etapa en la educación que se le llama positivismo y que obviamente tiene una influencia en el pensamiento que deriva la promulgación de la ley orgánica de una instrucción pública el 2 de diciembre de 1867, que estableció los contenidos esenciales de la educación primaria, secundaria, preparatoria, escuela normal y la apertura de escuelas como son de arte y de oficios. El positivismo tiene que ver también con la educación social, con la parte de élite y que obviamente pues es una parte transformadora. El positivismo, pues, tiene que ver precisamente por Augusto Comte en el siglo XIX y promueve que el conocimiento auténtico se obtiene únicamente a través de la experiencia sensorial y del razonamiento empírico. En México, esta corriente tuvo un impacto significativo en la educación y especialmente durante el porfiriato, cuando figuras como Justo Sierra, Gabino Barreda y obviamente pues la educación significativa de la parte científica se marcó mucho como laica y que llevó a modernizar a nuestro país. La influencia del positivismo tiene mucha parte de manifestación porque fue la primera creadora de la Escuela Nacional Preparatoria y obviamente, pues, implementa mediante reformas educativas y busca esa parte de formular la industrialización junto con la modernización. Estas reformas incluyeron estándares de promoción en matemáticas, el objetivo de desarrollo crítico y analítico, y pues tiene que ver también con el modernismo. En esta parte, la situación social del positivismo maneja una educación eh, de la parte social y coherente, funcionando principalmente en normas y valores sociales. La educación debe adaptarse a las necesidades de la sociedad, preparando a los individuos para desempeñar roles. Sabemos que estos cambios, pues obviamente son a través de la educación, de la moral, del carácter y la parte solidaridad. Sabemos que la educación sigue siendo relevante para entender un ámbito educativo en el campo social. Y obviamente, pues existe uno de los aspectos que en la actualidad todavía es muy importante manejar, como es la educación técnica. ¿Por qué se le llama educación técnica? Porque es una parte de
la profesión, que está conformada en programas educativos orientados a desarrollar habilidades y destrezas para el trabajo. En práctica, pues obviamente tiene que ver con poca teoría y con más práctica. Sabemos que las escuelas técnicas, en este caso se llaman escuelas también bivalentes. ¿Por qué? Porque obtienes una acreditación de un nivel medio superior, pero también tienes ya una carrera en la cual puedes entrar a trabajar con ciertos conocimientos. Dentro de este sistema, pues es como un antecesor al nivel superior. Sabemos que te dan las bases, que puedes entrar de auxiliar. Por ejemplo, obtienes la preparatoria, pero eres técnico en administración, entonces puedes empezar a trabajar de esto. Sin embargo, te faltaría seguir estudiando. La parte técnica es como dar el primer paso a una carrera profesional. En los institutos de formación técnica y tecnológica superior tienen una misión de formación donde manejan precisamente, como bien decíamos, habilidades, competencias y capacidades para poder desarrollar en el ámbito laboral. Sin embargo, no son como tal especialistas porque tienen que seguir estudiando para seguir adquiriendo conocimientos, principalmente en el aspecto científico y tecnológico de los requerimientos productivos. Para esto, pues precisamente surge el Día de la Educación Técnica, donde se trabaja y se vinculan muchos aspectos, principalmente con la diversidad de especialidades en comercio, administración, tecnología, informática, turismo, enfermería, bibliotecología, seguros. En este caso, pues vemos que las telecomunicaciones, lo que es la parte del bachillerato, pero con contenidos técnicos. Sabemos que las carreras técnicas, pues no todos los institutos las manejan, son instituciones profesionales y centros de formación técnica. Para obtener el título de técnico a nivel superior es necesario aprobar un programa de estudios. En este caso, pues sabemos que hay 4 semestres, que mínimo son 2 años, más el de preparatoria, serían 3 años, 6 meses o 3 años técnico superior. La formación técnica es fundamental no solo por ser una opción vocacional, sino porque muchos jóvenes tienen la oportunidad de seguir estudiando y de poder trabajar. Sabemos que hay muchos de los aspectos que tienen que ver con la parte económica para no poder terminar una carrera universitaria. Entonces, con esto podemos fomentar, facilitar que los profesionales tengan la opción de trabajar, de estudiar y que puedan manejar sus horarios. También podemos identificar que pues se trabaja mucho en esa parte con la inserción laboral en el capital humano para que los profesionales lleguen a titularse a nivel universitario. En nuestro país es una de las herramientas de las cuales creo yo que es una muy buena opción, porque principalmente en algunas carreras técnicas se demanda mucho, por ejemplo, la contaduría general, el sistema informático, turismo, mercadotecnia, electrónica, industria en alimentos, y que obviamente esto lleva a fomentar nuevas carreras. La educación, lo que viene siendo la educación superior pública en México, es la que se imparte posterior al bachillerato o equivalente. Se estudia la educación media superior, pues precisamente se realiza a través de una institución pública y que tiene que ver con un documento que avala que eres experto en la materia. ¿Qué es la educación superior según la SEP? Sabemos que la educación superior es la parte que va después del medio superior y que está compuesto por niveles técnicos superiores universitarios, profesionales, asociados o equivalentes, que vienen siendo licenciatura, especialidad, maestría, doctorado, que incluye la educación universitaria, tecnológica, normal y de forma, en este caso, del docente.
¿Qué significa la educación superior? El tipo de superiores que se imparte después del bachillerato o de su equivalente. Esta está compuesta por una licenciatura, como decíamos, y que obviamente tiene ya un grado. ¿Qué significa? Pues que la educación nos va a permitir como individuos desarrollar conocimientos, habilidades, formas claras de pensamiento y que obviamente también podemos entender que van a denominar conceptos teóricos, abstractos y que van a incrementar algunos de nuestra parte para poder identificar estos elementos. La educación primaria, pues es la primera etapa obligatoria, gratuita de un sistema educativo. Se organiza en 3 ciclos y se extiende a lo largo de 6 cursos académicos. Normalmente entre el 6 y 12 años de edad se inicia con la base y los cursos pues obviamente van primero y segundo, tercero, cuarto y el tercer ciclo sería quinto y sexto. Dado su carácter obligatorio, deben incorporarse en esta etapa las niñas y los niños a partir de 6 años. Sabemos que en la actualidad pues ya tienen que traer también nivel de preescolar porque les ayudan a desarrollar habilidades. Sabemos que los primeros años de educación pues son la base fundamental para que un niño pueda tener una vida académica más tranquila o liberal. ¿Por qué? Porque la finalidad es educar, facilitar el aprendizaje, manejar muchos aspectos de expresión oral, expresión escrita, habilidad lógica matemática, los hábitos de convivencia, de estudio, afectividad y que obviamente como elemento como ser humano, pues tenemos una formación integral del desarrollo personal y que obviamente los contenidos van a ayudarnos a tener una visión de la práctica de un aprendizaje correcto para garantizar precisamente formar buenos niños, buenos adolescentes, buenos seres humanos. Yo siempre digo que hay una frase que me gusta mucho que dice, educa a los niños para no castigar a los hombres. Y sabemos que precisamente los primeros años de vida, pues son para formar a estos seres humanos con los mejores valores, la parte empática, el respeto, la responsabilidad y que obviamente van a ir acompañados de competencias tecnológicas, de capacidades afectivas, de que van a ir manejando algunos elementos del área de estudio principales o elementos, aspectos pedagógicos que buscan garantizar la educación inclusiva, la educación y la atención personalizada, que vamos a enfrentarnos en algunos momentos, en algunos casos con la dificultad del aprendizaje, pero que también tienen que ver con esa comprensión oral, escrita, competencias digitales, creatividad, emprendimiento y que van a trabajar de forma transversal entre estas áreas. Se maneja la parte de la autonomía, la reflexión, el hábito, el dominio, la lectura y el aprendizaje en muchos de los aspectos emocionales de valores y orientación. Sabemos también que la intervención educativa pues tiene que ver mucho con los elementos de las claves y se fomenta el aprendizaje para el desarrollo individual, social y profesional. Las competencias claves son competencias de comunicación lingüística, competencia plurilingüe y las competencias matemáticas en ciencia, tecnología e ingeniería, así como competencias digitales, competencias personales, sociales y del aprender a aprender. Esos son algunas de las habilidades y competencias que van a ir desarrollándose. Estas competencias pues maneja mucho la parte de la educación infantil y se maneja en la educación primaria y en el bachillerato. Sabemos también que hay competencias específicas de saberes básicos, como son de los contenidos del área y de los elementos y situaciones de aprendizaje, atractivas basadas en experiencias y que la educación primaria que se cursa
en un centro público, concentrado o privado, que pueden impartirse además en una etapa infantil o la educación secundaria obligatoria, que precisamente es cuando no se cursa en tiempo y forma por la edad. El acceso a los centros públicos y concentrados deben garantizar el derecho a la educación en la parte de igualdad, en los centros educativos que deben ser suficientes y que precisamente pues hay un criterio de tener prioridad en algunos de los elementos que el centro educativo debe tener, porque debe de tener una relación entre el padre, la madre, tutores, y que obviamente pues hay aspectos que se deben de tomar en cuenta, como haber nacido por un parto múltiple. Bueno, en este caso hay situaciones legales que tenemos que considerar, encontrarse en alguna situación vulnerable o condiciones de ser víctima de alguna parte de discriminación. Para elegir un centro educativo tenemos que considerar pues precisamente que debe ser un proyecto pedagógico, que debe ser una escuela en algunos de los casos, pues de forma que ofrezca un periodo de preinscripción para que podamos validar cuándo se tiene que hacer el proceso, que tienen que verificar la cantidad de alumnos que se van a tener. Obviamente, pues debe haber un límite porque sabemos que precisamente a nivel básico es cuando tenemos mayores alumnos en las aulas, pero también es consciente el docente de que es un esfuerzo mayor porque al final estamos formando, estamos estructurando y cambiando esa parte ideológica, que tiene que haber unas jornadas abiertas de trabajo, un proceso adecuado de valores, de estructura, y que obviamente pues tiene que ver con la parte fundamental de la educación. Las escuelas normales, que precisamente son una de las partes más importantes para formar a los que van a formar, pues es precisamente las instituciones que crea México desde 1922 y que se manejan para desempeñar las funciones pedagógicas en el medio rural, primero que nada, en cada identidad federativa, y que obviamente pues las escuelas normales de varones y señoritas pues son como la parte hereditaria de Porfirio. Hay también que desarrollar algunos aspectos como principalmente pues son los ritmos, los tiempos, los cambios de domicilio y la parte del desarrollo de plan y programa de estudio. También deben de ser instituciones universitarias donde se van a estructurar algunos elementos como la parte de emociones, la parte cultural, y que obviamente pues esto nos va a llevar a tener una escuela muy concreta. Sabemos que pues en este caso presenta mucho la misión cultural, determina la reforma educativa como una educación socialista y que tiene que ver con la parte de las ediciones especiales y que van a depender de la zona geográfica. Sabemos que incluso los planes de estudio, los libros de texto, tendrían que estar estructurados de acuerdo a las necesidades del contexto económico, social y geográfico, porque en muchos de los casos en zonas rurales es muy difícil que tengan internet y que obviamente pues se genere este conocimiento, pero pasa lo contrario cuando estamos ya en la ciudad y que obviamente pues verificamos que los cambios son como muy diferentes, porque aunque nosotros les digamos, imagínense un campo lleno de estas características, ¿no? Y que de repente, pues sabemos que los cambios no podemos palparlos en el caso de las experiencias al aire libre, ¿no? O por ejemplo, el manejar un bosque, la fauna y que pues ellos no los conocen porque al final pues en la ciudad no existe un bosque, ¿verdad? Entonces son como esas dos partes que son consideradas para poder identificar la educación.
Bajo estos avances podemos verificar que la escuela normal es una parte o una representación de lo que viene siendo la historia de México con la historia de las escuelas. Ajá. Entonces, las escuelas en este caso de nivel secundaria, pues tienen una creación y surge la necesidad de establecer esta etapa intermedia entre la primaria y la preparatoria debido a que hay características específicas de los adolescentes que tendría que ser como un curso propedéutico antes de poder ingresar a nivel medio superior para poder entender las necesidades y obviamente pues saber a qué se van a dedicar. Se establece un nivel económico de organización propia y puede considerarse principalmente como un impulsor en la educación porque se señala que la formación es tomada de un rasgo específico y las necesidades educativas de la población adolescente. También se maneja que el estudio secundario forma parte de la educación preparatoria porque se puede manejar incluso desde una escuela normal. Anteriormente, saliendo de la secundaria podían ingresar ya a las escuelas normales y que obviamente pues era una parte fundamental para formar a los nuevos profesores. Se enfatiza mucho en este proceso porque era la parte de cultivar habilidades, de entender intereses y de manejar la vocación. En 1932 se pone énfasis en entender y mejorar las condiciones del alumno, porque obviamente se pretendía encauzar la personalidad y los ideales para poder entender qué es lo que se pretendía educar y cómo se pretendía educar a los futuros maestros. Sabemos que también pues hay que trabajar en hábitos, cultivar esa parte de los sentimientos y principalmente pues responsabilidad, conciencia social y espíritu nacionalista. Se propone también que hay que ampliar la cultura general orientada a aptitudes y las capacidades que se proporcionan para las habilidades en la lucha por la vida. Principalmente, pues se hace énfasis en la educación del adolescente de 12 a 18 años y bueno, se busca la mayor vinculación en la parte de la preparatoria porque el alumno tiene una necesidad de poder identificar sus necesidades, o sea, es qué quiero, cómo lo quiero y para qué lo quiero. Los alumnos pues tienen que promover el desarrollo físico y mental para poder tener esas situaciones sociales y que obviamente si nosotros vamos a ir considerando que en las escuelas preparatorias normales se empezaban a educar para que ellos posteriormente fueran quienes guiaran a muchos niños, pues había que fortalecer mediante actividades, prácticas y talleres esas habilidades. Sabemos que en 1968 pues se atraviesa por una situación de democracia y que se establece la reforma y que obviamente estos contenidos pues se organizan por áreas, por conocimientos y se propone una mayor vinculación en la primaria y el objetivo es principalmente proporcionar una educación general humanista y científica. Sabemos que si nosotros trabajamos con la parte humana, pues obviamente los resultados que vamos a obtener son satisfactorios. ¿Por qué? Pues porque sabemos que si nosotros estamos preparando a los futuros maestros, pues entonces vamos a tratar de organizar esos conocimientos, a proporcionar todas las bases necesarias para que pues entonces el sistema trabaje adecuadamente.
La parte técnica, artística, es muy enfática en esta situación porque a pesar de que la sociedad pues siempre está en una constante transformación, pues las bases tienen que ser siempre las mismas, educar con respeto, con valores, con situaciones de las cuales nosotros vamos a considerar que tienen que ver con una estructura pues lo más real posible. Tenemos que tener también entender que hay nuevas exigencias, nuevos conocimientos, no nada más en la parte práctica, sino en todo el sentido de desarrollar esa parte de flexibilidad, la parte de intelectual, de capacidades abstractas y tener herramientas cognitivas para que también pues surja un proceso pedagógico y método desarrollado para aprender a aprender y a pensar en una parte metodológica de la pedagogía del éxito. La educación en el periodo de Lázaro Cárdenas. Vamos a mencionar un poco acerca de este periodo, ya que aquí es donde pues los pueblos carecían de una cultura estratégica, donde podemos entender que cada ciudadano pues se desarrollaba de acuerdo a lo que vivía o a la experiencia que tenía. Sabemos que el estudio y la cultura elevan la moral de los pueblos, por eso es principal uno de los elementos que pues en esta ocasión Lázaro Cárdenas implementa y obviamente pues sabemos que la caída de la iglesia en la universidad fue precisamente cuando él empieza a tomar auge y a gobernar, fue el 1 de enero de 1942. La presidencia de Lázaro Cárdenas vino a traer muchos cambios en la parte revolucionaria y de la educación, porque se consideró o se consideraban aspectos como precisamente él marcaba en esa parte de la educación del artículo tercero constitucional, que estableció que la educación se impartiera en el Estado y sería socialista, que en el sentido que se tenía que tener como una doctrina de los conocimientos y que buscaba ser una parte o evitar combatir el fanatismo. Ajá, entonces presentaba a los estudiantes con el concepto racional exacto y científico del universo, precisamente en el cual decía que todo tenía una explicación. En esta reforma también se otorga al Estado mexicano la facultad precisamente de desarrollar un sistema público y vigilar la educación que se impartía en las escuelas privadas. Precisamente es que a pesar de que fueran privadas, ya tenían una parte de supervisión y la educación se impartía precisamente bajo control directo del gobierno federal, aunque en estos términos la parte socialista pues manejaba algunos de los sectores y que también, bueno, tenía que ver con la escuela de la parte socialista, pero las acciones de la escuela primaria pues estaban fundamentadas principalmente en elementos de participación, en algunos conceptos también acerca del beneficio de la educación y de los estudiantes. El programa de las escuelas de calidad, en este caso, pues nace en el 2001 y son los propósitos como fomentar la democracia y mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes, especialmente aquellos que padecen condiciones de marginación. Sabemos que en muchas de las escuelas pues se ha detectado que precisamente no se da una educación completa porque hay discriminación hacia algunos estudiantes, hay según sus características, incluso por la educación que se necesita de diferentes necesidades o que incluso pues el contexto social y económico no es el adecuado. Sabemos que hay instituciones que se van incorporando a estos cambios o que incluso a través del tiempo podemos identificar ciertas necesidades. Entonces, pues vemos que las escuelas urbanas pueden ser también, pues muchas veces marginadas y que pues se pretende tener una lucha constante de este tipo de aspectos.
La participación es fundamental y sabemos que las prácticas pedagógicas deben ser innovadoras y flexibles. Sabemos o identificamos que dentro de lo que viene siendo el poder ejecutivo, hay ya disposiciones, normas y que hay decretos y que obviamente pues nosotros nos vamos a regir por este tipo de artículos y que vamos a trabajar bajo estos lineamientos. Sabemos que esto ya no se puede modificar y que ya está establecido, que si hay algún cambio, pues todo esto se va a ver reflejado en el diario oficial de la Federación, donde precisamente nos dan a conocer algunos cambios que en algún momento vayan a surgir. Sabemos que la Secretaría, pues, es la parte del organismo público que nos va a dar a conocer cambios, estructuras, pero que no tan fácil se van a estar dando. Entonces, es importante considerar que lo que aquí se establece, pues ya está muy marcado y que es de acuerdo a la ley. No podemos modificar, no podemos cambiar algunos aspectos o incluso no podemos evadir lo que aquí nos están comentando. En materia educativa, vamos a hablar acerca de la reforma educativa. La reforma educativa, pues, tiene que ver con la parte trascendental, tiene que ver también con aquellos aspectos del tiempo, de las necesidades, del contexto, y obviamente pues vamos a analizar. Yo creo que vamos a hacer un espacio para que ahorita veamos un pequeño video acerca de las reformas educativas, en qué consisten y cuáles son sus intereses para poder unificar y entender mejor el tema. Paso sobre el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa, es decir, la reforma educativa del actual sexenio, de la actual administración y que regirán los próximos años a la educación en México. Y en la reforma educativa del 2019, que comenzó con este decreto, que fue expedido el 15 de mayo del 2019, nos habla acerca del artículo 3º, 31 y 73, son los tres artículos que sufrieron modificaciones, pero principalmente el artículo 3º. ¿Cuáles fueron esas modificaciones? Bien, pues al artículo 3º se le reformaron los párrafos primero y actual segundo, las fracciones 2 en el inciso C, la fracción 5, la fracción 6 en el párrafo primero y su inciso A, y la fracción 9. Se adicionaron los párrafos segundo, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo a este artículo. También se adicionaron en la fracción 2 los incisos E, F, G, H, E, I. Y se adicionó la fracción 10. Se derogó el párrafo tercero, el inciso B de la fracción 2 y la fracción 3. Al artículo 31 se le reformó la fracción 1, no se le adicionó nada y tampoco se le derogó nada. Al artículo 73 se le reformó las fracciones 25 y 29, no se le adicionó nada y tampoco se le derogó nada. ¿Y qué nos dice esta reforma educativa? Dice que toda persona tiene derecho a la educación y que el Estado impartirá, garantizará y concientizará sobre lo referente a la educación, entendiéndose como Estado a la Federación, los estados, los municipios y la Ciudad de México. Y la educación abarca desde la inicial hasta la superior, siendo básica y media superior obligatorias. Aquí vemos en este esquema lo que está de rojo en la pirámide es la educación obligatoria y lo que está arriba, lo que es la educación superior, ya no es obligatoria.
Sin embargo, el Estado debe de garantizar también su servicio. Tiene 6 características principales, las que son: es obligatoria, es universal, es inclusiva, es pública, es gratuita y es laica. Y la educación debe de ser una educación basada en la dignidad de las personas desde un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Entiende las facultades del ser humano, es decir, el amor a la patria, los derechos, las libertades y la cultura de la paz. Dentro de los derechos también se fomentan los valores y dentro de las libertades se da paso a la independencia. Además, busca la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, las fracciones del artículo 3, vamos a hacer un repaso de las fracciones que componen el artículo 3. La primera dice que la educación debe de ser laica, ajena a cualquier doctrina religiosa. La fracción 2 está orientada al progreso científico y lucha contra la ignorancia y engloba los siguientes incisos: el sistema democrático, el sistema nacional, debe de ser un apoyo para la mejor convivencia humana que se vea reflejada a nivel social. El inciso D fue derogado, el inciso E fue modificado, tenía la palabra equitativa y se le modificó a igualitaria. El inciso F, inclusiva, se cambió por eliminar las barreras de aprendizaje. La siguiente, que es intercultural, se modificó y ahora es de inclusión social. El inciso H, que habla de que debe de ser integral, se modificó por educación para la vida. Y el inciso I, que habla de la excelencia, quiere decir que debe de llegar al logro de los aprendizajes. La fracción tercera fue derogada. La fracción cuarta habla de la gratuidad. La fracción quinta habla de la innovación científica, humanista y tecnológica. La fracción sexta habla de la educación por parte de los particulares. La fracción séptima habla de la autonomía de la educación superior. La fracción octava habla de la coordinación de la educación por el Congreso de la Unión. La fracción novena habla de la creación del sistema de la mejora continua de la educación, que es el organismo encargado de realizar estudios, investigaciones y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales, de determinar los indicadores con los resultados, de establecer los criterios de las instancias para los procesos de selección, admisión, promoción, también de establecer los lineamientos de las relaciones con los actores y procedimientos educativos. Habla de los mecanismos de coordinación para atender las necesidades en materia educativa y genera y difunde información. El sistema de la mejora continua de la educación se basará en los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. La fracción décima nos habla de la obligatoriedad de la educación superior. Y bueno, el artículo 31, que también fue modificado, habla de las obligaciones de los mexicanos. Y bien, se reformó la fracción 1, que dice que los mexicanos deben de ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a la escuela. La educación obligatoria y en determinado momento puede considerarse también la educación militar. Deben de participar en el proceso educativo de sus hijos, hijas o pupilos, de revisar su progreso y desempeño y de velar por el bienestar y desarrollo. Esto es algo muy importante porque antes siempre se le echaba la culpa únicamente a la escuela y a los maestros. El artículo 73, recuerden que también fue reformado en su fracción 25, en donde se establece el sistema para la carrera de las maestras y los maestros. También se habla de las escuelas rurales, elementales, media superior, superior y secundarias profesionales. Habla de la investigación científica, de las bellas artes y enseñanza técnica. También habla de las escuelas prácticas de agricultura, minería, artes y oficios, de los museos, bibliotecas y observatorios. Pues espero que les haya servido este video. Tuvo como objeto repasar la reforma educativa en 8 minutos. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente.
Bien, como ya vimos, vamos a verificar que precisamente ha habido varias reformas educativas en el 2019, en el 2014, que han ido evolucionando y que obviamente pues son precisamente como la parte de materia educativa donde nos estipulan algunos cambios, algunas estructuras y que obviamente pues se basan en la parte de los artículos. Esto quiere decir que, bueno, los alumnos deben de contar con ciertos lineamientos como pues, elementos de procesos como el maestro, libros de texto, materiales educativos y escuelas que obviamente esto va a ir desarrollándose porque pues sabemos que hay situaciones del aula, disponibilidad incluso de alimentos, que el docente debe de tener una capacitación, una formación, debe de llevar una evaluación, debe de verificar que los procesos y lineamientos que se siguen pues sean válidos y que tengamos pues un programa precisamente de una reforma educativa estructurada. Vamos a ver entonces que una reforma educativa tiene que tener ciertos elementos, como es la educación incluyente y de calidad, la igualdad de oportunidades, mejorar las condiciones físicas y materiales, así como pedagógicas de la escuela, hacer esa parte de corresponsabilidad entre los padres, familia y sociedad, vigilar la transparencia y rendición de cuentas y tener como la parte del fortalecimiento de la autonomía y gestión. Sabemos que entonces, como bien les mencionaba, han habido cambios a través del tiempo donde verificamos que la reforma de un modelo educativo precisamente tiene que ver con una parte centralizada, tiene que ver con ser mexicano, con saber, debe de saber saber hacer y saber valorar, que también deben de enriquecer pues la parte de la recuperación de la política personal, del desarrollo profesional y que tiene que ver también con algunos elementos y normas de la formación docente. Entonces, verificando pues la parte de la educación privada en México tiende a tener características diferentes. Sabemos que la educación privada es precisamente la calidad educativa que tiene un segundo nivel, porque la historia de la educación privada pues tiene que ver precisamente con algún sistema educativo, pero donde precisamente ya tiene un costo diferente, un aspecto y una formación de cultura. Sabemos también que esto pues es a través del tiempo y que también tiene que tener características de que pues, va a ser vigilada, debe de tener parte de responsabilidad, parte de algunos elementos de los cuales, pues considerando cuáles son los acuerdos de las instituciones educativas, deben de cumplir como normas. Sabemos entonces que hay un origen, una parte de disciplina, y de desempeño de las instituciones educativas por reglamentación. Sabemos también que precisamente cuando nosotros verificamos cuáles son las necesidades de nuestra propia sociedad, pues entonces identificamos que tenemos que cubrir con ciertos elementos y que tenemos que también dar como una educación de calidad de un nivel diferente para poder identificar qué se necesita y cómo vamos a ir subsanando esas necesidades para precisamente desarrollar el país de una mejor calidad educativa. Podemos verificar aquí en esta tabla, pues que la educación privada lleva un porcentaje mayor en precisamente la parte superior, porque es donde tenemos como menor capacidad de retención. Sabemos que la parte de educación básica, pues hay más escuelas, más espacios,
a los grupos son mayores y hay como más facilidad de ingresar. En el ámbito medio superior, pues disminuye un poco. Sin embargo, vemos que en la parte superior, pues son menos las escuelas, menos probabilidades de poder ingresar. Hay incluso carreras saturadas de las cuales pues es muy difícil que puedan ingresar. Son miles de personas que quieren ingresar a esa carrera o a esa institución educativa y que muy pocos son los que tienen la posibilidad de hacerlo. Obviamente sabemos que precisamente aquí verificando, pues son las escuelas privadas las que pueden apoyar en ese sistema educativo del sistema superior, porque precisamente verificamos que son necesidades que tienen que ver con la parte profesional para la vida. Entonces sabemos que si nosotros queremos seguir estudiando, pues tendríamos que invertir un poco más acerca de la educación. El concepto de educación particular empieza con los elementos sociales de una cuestión ideológica, porque los maestros particulares, pues precisamente primero surgen con la parte artística, como bien siendo el baile, la música, el dibujo, y que en los primeros inicios, pues eran a domicilio, tenían que ver la educación más personalizada, pero poco a poco han ido cambiando y a través de esto, pues ya no nada más se imparte en los hogares, sino también en centros educativos privados con características de una necesidad mayor. ¿Por qué? Porque se les da como una capacidad diferente a los niños y que obviamente vamos a garantizar que realmente el conocimiento sea de calidad. Con esto, entonces, terminamos nuestra tercera parte de lo que viene siendo la materia de la educación en México, que tiene que ver también con características y estructuras de la parte de la educación, como vimos, reforma educativa, libros de texto gratuito, algunos presidentes y que obviamente pues características específicas de nuestro sistema educativo nacional. Con esto entonces les agradezco y ya nada más estaríamos al pendiente para realizar las actividades. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.